buenos días, siendo las 9 de la mañana con 4 minutos del día 23 de enero del año 2026. Se hace presente a través de la plataforma Google House Meet la señora juez titular del tercer juzgado de investigación preparatoria nacional, Soledad Barreto Guerrero, con el propósito de llevar a cabo la continuación de la audiencia de requerimiento mixto en el expediente judicial signado con el número 101-2019, incidente 53, que se sigue contra Miguel Ángel Ángeles Romero y otros por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio de y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra al Ministerio Público para que proceda a su acreditación. Buenos días, señorita magistrada. Buenos días a todos los presentes. Por parte del Ministerio Público, Yesina Bustos Lozaunau, fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada contra la criminalidad organizada, equipo 4, con casilla electrónica 58148 y domicilio procesal Quirón Carabaya 442. Gracias. Gracias. La parte agraviada está presente. Defensas técnicas de los señores Juan Carlos Sotomayor Vitela, ¿está presente? Sí, doctora. Enrique Alberto Napa Chumbiauca, registro CAL 31740, defensa técnica del imputado Juan Carlos Sotomayor Vitela y con demás datos ya consignados en audiencia anterior. Gracias. Defensa técnica de Camila Belén Chávez. Señora magistrada, muy buen día. Buenos días, señora representante del Ministerio Público, con los demás presentes. Abogado José Iván Moya Huatuco, con registro del Colegio de Abogados de Lima 29735, casilla electrónica 7220 y demás datos ya consignados en la audiencia presente. Muchas gracias, señora magistrada. Defensa técnica de Ana Karin Suárez Padilla. Muy buenos días, señorita magistrada. Buenos días con todos los conectados en la plataforma. La doctora Ketiliana Gamarra Sumate, identificada con registro del Colegio de Abogados de Lima 41102, en representación del señor Ana Karin Suárez Padilla. Gracias. Gracias. Defensa técnica de Fritz Antonino Moreno Cosío. Señorita magistrado, abogado Jimmy Alexander Benítez Tangoa, con los demás datos registrados en sesiones pasadas. Gracias. Defensa técnica de José Luis Gutiérrez Villacorta. Señora magistrada, muy buenos días con todos por la defensa pública, el abogado Alejandro Astacia Vicente, con los demás ya consignados en sesiones anteriores, y asumo la defensa de José Gutiérrez Villacorta y Jesús Fernando Guaranca. Muchas gracias. Gracias. Defensa técnica de Graciela Quispe Condori. Buenos días, señora magistrada. Buenos días con todos los presentes en la virtualidad. El abogado Raúl Ángel Gómez Salazar, con registro del Colegio de Lima 55169 y demás datos ya consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias. Defensa técnica de Jefferson Anthony Paucarcinchi. Buenos días, señora magistrada. El que habla es el abogado Miguel Ángel Villar Lamborghini, con prefectura 10397, correo electrónico miguelvillarlan@gmail.com, teléfono 999-645-0854, casilla electrónica 195853. Gracias. Gracias. Defensa técnica de Juan Yamil Ode Runcimá. Buenos días, señora magistrada, y a todos los presentes. El letrado Nels José Pedro Mesa Rivera, abogado de Juan Jamil Odio Runcimán, con registro CAL 97614 y demás datos registrados en la audiencia anterior. Gracias. Gracias. Defensa técnica de Romina Débora Cialer Lengua. Presente, doctora. Entonces, el doctor Juan Sánchez Ríos, con CAL 2398 y demás datos consignados en autos. Gracias. Defensa técnica de Víctor Martín Chuquilluri Castro. Buenos días, señorita magistrada, señor fiscal y todos los presentes en la presente audiencia. Mi nombre es Víctor Raúl Dávalos Vázquez, con registro CAL 25339 y los demás datos ya consignados en autos en la audiencia anterior. Muchas gracias. Gracias. Defensa técnica de Miguel Ángel Ángeles Romero. Buenos días, es la Eusebio Neira Huerta, defensa técnica de Miguel Ángel Ángeles Romero, con todos los datos ya consignados en la audiencia anterior. Gracias. Defensa técnica de Víctor Eduardo Rute Echenique. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días con todos los presentes. Pedro Joel Lavado de Gracia, con registro CAL 44681 y demás datos que obran en auto.
Gracias. Defensa técnica de Jairo Alejandro Cobian Sánchez. Defensa técnica de Arnold Javier. Sí, doctora, presente. Por Estoy apoyando a la parte doctora Pelli. de Cobian. Disculpe, doctora. Bien. Defensa técnica de Arnold Javier Suclupe Salazar. Doctora, muy buen día a todos los presentes. La defensa técnica del señor Arnold Suclupe Salazar, el abogado Anthony Blas Cabanillas, con registro del Colegio de Abogados del Callao número 8464, y los demás datos que ya se encuentran en autos. La defensa técnica de Jesús Fernando Huaranca Bermudo. Señora Defensa, magistrada, defensa pública, ya me acredité también por el señor. bien. Defensa técnica de Juan Dani Canchari Guzmán. Buenos días con todos los presentes. Soy la abogada Nuri Janet Sánchez Ocampo, identificada con el registro del Colegio de Abogados de Lima 58459, con casilla electrónica judicial 2866, con correo electrónico lsilbcm@gmail.com, con números telefónicos 991-91270 y 989-025-392. En la presente Defensa técnica de Aldo José Díaz Vázquez. abogada Nuri Janet Sánchez Ocampo, abogada del señor también, abogada del señor Aldo Díaz Vázquez. Y con todos los datos que obran autos. Bien. Defensa técnica de Nancy Dávila Roca de Palomino. Doctora, presente, el abogado defensor público César Augusto Linares Inga, con los demás datos consignados en auto. Bien. Finalmente de Diana Carolina Palomino Dávila. Doctora, disculpe, si es de la doctora Pelli, me pidió que la apoyara en esta diligencia, ya que ella se encuentra en una diligencia física en Ancón. Bien, entonces, todos los sujetos obligados, declaro instalada la presente audiencia. Conforme al íter procesal, en la sesión anterior se debatió el extremo relacionado al sobreseimiento de la causa, y precisamente con motivo del debate llevado a cabo, este órgano jurisdiccional ha analizado las actuaciones que están relacionadas a dicho requerimiento y vamos a resolver dicho extremo para luego ya poder abrir las articulaciones respecto del debate de la acusación. Sí, doctora Rosalinda, dígame. Buenos días, señora juez. Buenos días a los presentes. Señora juez, no ha llamado a la defensa de Mario Antonio Caballero Sánchez. Bien, sí, tiene razón. Usted es la defensa. Sí, señora juez, ya me encuentro acreditada en las audiencias anteriores, ¿no? Por Mario Antonio Caballero Sánchez. Bien, gracias. Para pasar asistencia hoy día también. Ok, doctora, Gracias. Bueno, entonces se tiene por integrado dicho extremo. ¿Sí, especialista de audio? Sí, doctora, disculpe. Quería saber si estaba conectada la defensa de Palomino Dávila. No escuché que lo haya llamado. Defensa pública, fue la última que llamé. Sí, doctora, sí estoy presente, el defensor público. Ok, ya, doctora, gracias. El número de resolución continúa más bien. Sí, otro momento. La resolución número 6. Bien. Se procede entonces a la emisión de la resolución 6. Agradeceré que durante la emisión de la misma mantengan sus micrófonos apagados a fin de evitar interferencias. Bueno, doctora, disculpe, la resolución número 7. 7. Bien. Siendo así, se procede a la emisión de la resolución número 7, Lima, 23 de enero del año 2026, autos vistos y considerando primero que conforme se verifica del requerimiento presentado con fecha 2 de diciembre del año 2025, este órgano jurisdiccional recepcionó el requerimiento fiscal mixto relacionado a la investigación que ha venido realizando el representante del Ministerio Público respecto de la existencia de 2 presuntas organizaciones criminales.
y en mérito a ello, la Fiscalía ha propuesto ante este órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa respecto de los investigados Juan Carlos Sotomayor Vitela, a quien se le viene investigando por la presunta comisión del delito de organización criminal previsto en el artículo 317 del Código Penal, así como de la investigada Ana Karin Suárez Padilla y Camila Belén Chávez, a quienes se les ha venido investigando por la presunta comisión del delito de lavado de activos, previsto en el decreto legislativo 1106, con la agravante contemplada en el artículo 4, incisos 2 del citado decreto legislativo, por lo que en ese texto, la Fiscalía, conforme a su requerimiento, está invocando la causal para los 3 procesados prevista en el numeral 2 del artículo 344, literal D, del Código Procesal Penal. En ese sentido, se verifica del requerimiento fiscal formulado que la Fiscalía, en el ítem denominado Análisis del caso concreto, ítem 6, ha propuesto el sobreseimiento de la causa respecto de Juan Carlos Sotomayor Vitela, en razón de que considera, al haberse formalizado y continuado investigación preparatoria con fecha 18 de abril del 2025, la imputación que se efectuó en su momento respecto del citado procesado es que este sería un presunto integrante de una organización criminal conocida como los remanentes de los embaucadores de alta gama, quien de manera concertada y planificada con los demás integrantes, identificados como Fritz Antonino Moreno Cosío, alias Gringo Fritz, Flaco o Colorado, Víctor Martín Chuquilluri Castro y Víctor Eduardo Rute Echenique, se dedican de forma estable y por tiempo definido desde el mes de diciembre del 2017 hasta el mes de abril del 2025 a enriquecerse ilícitamente tras adquirir vehículos de alta gama que han sido obtenidos producto de delitos contra el patrimonio, robo con agravantes o al encontrarse en algún proceso judicial por impago del mismo, prendados, para posteriormente ser escondidos en cocheras que existen en la capital a la espera de que se tramite la placa de rodaje, las mismas que son tramitadas con documentación o denuncias falsas, para posteriormente ofrecerlos a un precio menor con la finalidad de obtener un beneficio económico a favor de estos integrantes de esta organización criminal. Para ello, al procesado Juan Carlos Sotomayor Vitela se le encargó la certificación de firmas y copias del documento de identidad fiel del original que eran llevados a la notaría sin realizar ninguna verificación. Una vez aprobada la autenticidad de los documentos, serán presentados ante la Asociación Automotriz del Perú y la Superintendencia de Registros Públicos, SUNAR, para generar nuevas placas de rodaje y tarjetas de propiedad. Por lo que esta conducta ha sido subsumida en su momento por la Fiscalía dentro de los alcances del artículo 317, primer párrafo del Código Penal, habiéndose acopiado durante el lapso que ha durado esta investigación preparatoria formalizada en el mes de abril del 2025 y concluida los primeros días del mes de diciembre del 2025, los siguientes elementos de convicción. El informe 104-2024 DIRNIC, PNP DIVIAC de fecha 14 de octubre del 2024, donde se señala por parte del personal policial cuál era el plan criminal que venían ejecutando los integrantes de esta organización criminal, debido a que la documentación falsificada debía buscar una certificación notarial con la finalidad de darle autenticidad a las firmas que se plasmaron en ellos, simulando que los propietarios de los vehículos actúan por propio derecho, certificando incluso copias fotostáticas de DNI. Todas estas acciones se realizaron en la notaría de Juan Carlos Sotomayor Vitela, siendo la conexión Víctor Martín Chuquilluri Castro, alias Víctor O. Martín, al igual que Víctor Eduardo Rute Echenique, teniéndose 29 trámites realizados mediante los cuales se obtuvieron duplicados de tarjetas de propiedad y placas de rodaje delanteras y posteriores de los vehículos que han sido detallados en el requerimiento escrito. Asimismo, se acopió el acta de recepción, deslacrado, visualización, análisis y vinculación de información a través de audios, imágenes, documentos
capturas de imágenes, conversaciones por vía WhatsApp, contenidos en dispositivos de almacenamiento pendrive, USB, así como transcripción de audios y posterior lacrado de fecha 11 de julio del 2023, donde se establece pues la presunta vinculación de los imputados en el presente proceso para realizar coordinaciones respecto de la adquisición de vehículos y trámites para la obtención de placas de rodaje y tarjetas de propiedad. En el mismo sentido, la Fiscalía ha copiado como otro elemento de convicción el acta que contiene el allanamiento sin deserraje, registro domiciliario, hallazgo, incautación y lacrado de fecha 10 de abril del 2025. Diligencia efectuada en el domicilio ubicado en calle Moquegua, 144, Manzana T, lote 7, urbanización Santa Patricia, segunda etapa La Molina, que sería el domicilio de Juan Carlos Sotomayor Vitela, donde se ha encontrado una hoja de ingreso de ventas de fecha 5 de enero del 2023, una muestra número 2, una agenda empastada de color azul oscuro y bordes de metal dorado, con una impresión en la portada Pierce 2012, conteniendo en su interior manuscritos de números telefónicos, direcciones, un libro empastado color marrón, tamaño oficio, donde se observa en la segunda hoja escrita Libro 1, asimismo un sello del Ministerio de Trabajo, Promoción de Desarrollo y Formación Profesional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social, la razón social de la empresa, notaría Juan Carlos Sotomayor V. También se ha recabado el acta de apertura del lacrado, extracción de muestras para su visualización de fecha 13 de abril del 2025, siendo que de las muestras incautadas en el domicilio ubicado en La Molina, antes mencionado, esto es en calle Moquegua 144, domicilio de Juan Carlos Sotomayor Vitela, se recogieron una serie de muestras en presencia de su abogado defensor, tales como muestra número 1, una hoja BON impresa con la inscripción ingreso-venta del 5 de enero del 2023, donde registra fecha, servicio, encargado, cliente, DNI, placa, comprobante, boleta, recibo total y registral. La muestra número 2, agenda empastada de color azul oscuro, se aprecian también números telefónicos que aparecen detallados y pormenorizados por parte del Ministerio Público. En el mismo sentido, se encontró una agenda empastada de color negro, donde se aprecia en la primera hoja de la agenda en mención un número telefónico, también se verifican nombres de personas que aparecerían consignadas en la citada agenda, y por último, se encontró un libro empastado de color marrón, donde se aprecia el registro de inscripción, libro número 1, con la impresión de un sello Ministerio de Trabajo, Promoción Social, Dirección del Empleo, Formación Profesional, razón social, notaría Juan Carlos Sotomayor Vitela. Además, se acopió el acta de apertura, lacrado, visualización, audición manual, impresión, perenización de 2 equipos informáticos y lacrado de los mismos de fecha 14 de abril del 2025, donde se encontró pues la muestra número 2, consistente en un teléfono móvil marca Samsung, modelo SMG991B. Además, se procedió a encontrar dentro de la misma una visualización, ante la visualización del equipo, contactos, WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, correos electrónicos, fotos, videos, audios. Y en la muestra número 4, un dispositivo celular marca LG, con un sticker color blanco a manuscrito, celular notaría, 955-279-348. Al efectuarse el análisis y visualización del equipo, se encontró contactos, entre los cuales aparece el número 994-663931, registrado con el nombre de amigo, número que lo vincularía con el imputado Víctor Martín Chuquilluri Castro. Además, se encontró el número 988-157-352, registrado con el nombre de Eduardo Rute, número que lo vincularía con Víctor Eduardo Rute Echenique. Además, se encontró el número 957-689-171, número digitalizado, arroja como contacto notario Sotomayor. Además, en las conversaciones con WhatsApp, por medio de WhatsApp, se aprecia que tiene agendado al nombre de amigo, que sería Víctor Martín Chuquilluri Castro, tiene agendado a Eduardo Rute, y
y además se encontraron capturas de imágenes de yapes, documentos, entre otros, de diferentes fechas. También se han encontrado capturas de pantalla que han sido acopiadas también como parte de la investigación. Además, la Fiscalía ha efectuado un acta de allanamiento sin deserraje, registro de inmueble, incautación con fecha 10 de abril del 2025, ubicado en el inmueble que se encuentra en Girón Los Chasquis 808, urbanización Zárate de San Juan del Lurigancho, inmueble de 3 pisos donde funciona la notaría Juan Carlos Sotomayor Vitela, donde se halló una muestra número 1, un cuaderno anillado, pasta color azul, donde aparecen actas de transferencias de muebles registrables 2017, un cuaderno anillado, pasta azul, transferencias de muebles registrables 2018, un cuaderno anillado, pasta color celeste de transferencias vehiculares del 2019, un cuaderno anillado, pasta color celeste, índice alfabético de actas de transferencias vehiculares 2020. La muestra número 2, un teléfono móvil marca Samsung, una muestra número 3, un folder pasta color blanco, con la denominación Notaría de Lima, Juan Carlos Sotomayor Vitela, testimonio. En la muestra número 4, un equipo móvil marca G, color azul. Y la muestra número 5, un folder de pasta color blanco con la denominación Notaría de Lima, Sotomayor Vitela. También se encontró el acta de apertura, lacrado, extracción de muestras, visualización y descripción de fecha 12 de abril del 2025 de las muestras incautadas en el citado allanamiento, verificándose que en el local de la notaría de Juan Carlos Sotomayor Vitela, lugar donde ejerce presuntamente sus actividades delictivas, señala la hipótesis fiscal, efectuándose apertura y visualización de un cuaderno anillado, pasta color azul, índice alfabético de actas de transferencia de muebles registrables, de los periodos 2017, también del 2018, del 2019 y del 2020, así como diversas muestras relacionadas a los estados de consulta en línea de los registros públicos que han sido detallados por parte del Ministerio Público, y adicionalmente se encuentran también documentos encontrados en la notaría respecto de placas de vehículos que ingresaban a la SUNAR para su respectiva inscripción, que han sido también detallados como parte de la presentación de su requerimiento fiscal. En el mismo sentido, respecto de la muestra 5, 6 actas de transferencia de vehículo automotor, un expediente de transferencia de vehículo entre la persona jurídica Encarsur SAC, debidamente representada por Encarnación Quispe Palomino y Vidal Huancamamani, del vehículo de placa F2B912, marca Mitsubishi Fuso, entre otros documentos que están relacionados a solicitud de inscripción de título, de cambio de características de vehículo, de rectificación de características de vehículo, relacionadas a transferencias de vehículo, a liquidación de predios de compra-venta de inmuebles, entre otros. Con motivo de la solicitud antes mencionada, la Fiscalía considera que pese a todos los elementos de convicción antes mencionados, no se puede establecer vinculación del procesado con la realización de estas conductas delictivas, toda vez que habría realizado una conducta neutra en el presente caso, y teniendo en consideración ello, debe desde su óptica procederse a declarar fundado el pedido de sobreseimiento de la causa al amparo de lo establecido en el artículo 344, numeral 2, literal D del Código Procesal Penal. A su turno, se corrió traslado a la Procuraduría Pública, la misma que manifestó no presentar oposición respecto del pedido de sobreseimiento de la causa. Sin embargo, sí requiere el pago de una reparación solidaria que deberá ser abonada por parte del citado procesado, teniendo en consideración que desde su perspectiva concurrirían pues los elementos típicos requeridos para efecto de hacer exigible el pago de la reparación civil, la cual estima en la suma de 100.000 soles, conforme ha quedado registrado en el sistema de audio. A su turno se corrió traslado a su defensa técnica, la misma que manifestó que en el presente caso, si bien es cierto, la Fiscalía ha propuesto el literal D del artículo 344, numeral 2,
del Código Procesal Penal, también lo es que debe considerarse por parte de este órgano jurisdiccional la tipificación que se ha recogido precisamente en las leyes 32.108 y 32.138, siendo esta última la modificatoria vigente, a través de las cuales se ha contemplado precisamente que para la realización de conductas vinculadas a organizaciones criminales, los delitos fines tienen que superar un extremo mínimo de pena de 5 años de pena privativa de la libertad, por lo que si se tiene en consideración que se estaría efectuando imputaciones en torno a presuntos delitos contra la fe pública, en el presente caso nos encontraríamos ante conductas atípicas y por lo tanto procedería el sobreseimiento de la causa a favor de su patrocinado, más aún cuando la actividad que éste habría realizado es una actividad legal y se habría dado dentro de la actuación que como notario público correspondería. Por lo que en ese sentido se allana al pedido efectuado por parte del Ministerio Público solicitando se estime el sobreseimiento de la causa. Al respecto, cabe precisar que el legislador ha contemplado en el artículo 344 del Código Procesal Penal cuáles son las formas que se puede solicitar el sobreseimiento de la causa cuando la investigación ha sido concluida por parte del Ministerio Público, pues como señalé precedentemente, la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria se produjo con fecha 18 de abril del año 2025 y se concluyó los primeros días del mes de diciembre del año 2025. Ante esas circunstancias, se tiene que la causal invocada por el Ministerio Público se sustenta en la ausencia de poder incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, y en contraposición a esta causal, la defensa técnica ha invocado lo previsto en el artículo 344, numeral 2, literal B del Código Procesal Penal, relacionada a que el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Al respecto, la doctrina procesalista nos informa que la causal contemplada en el literal D del numeral 2 del artículo 344 se configura cuando del análisis de los actos de investigación efectuados y elementos de prueba recolectados, el fiscal concluye que no es posible fundamentar razonablemente una acusación y no existe la menor posibilidad de efectuar actos de investigación adicionales que puedan cambiar la situación existente. Esto significa que se solicitará el sobreseimiento del proceso penal cuando no habiendo suficientes medios de prueba que acrediten el ilícito penal, no hay posibilidad de obtenerlos en el futuro. Este supuesto no supone la inexistencia de convicción alguno, sino que los elementos de convicción existentes en menor o mayor número no tienen la entidad suficiente para llevar a concluir que el delito se llegó a cometer o que el imputado es su autor. Teniendo en consideración lo que se ha establecido precedentemente, debemos analizar si desde la perspectiva legal, doctrinaria y jurisprudencial, la causal invocada por el representante del Ministerio Público podría o no ser amparada. Para ello, debemos remitirnos necesariamente a lo que en su momento fue objeto de imputación respecto del citado procesado y en virtud de la cual la Fiscalía dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria, dando lugar a que se ordene la realización de una serie de actos de investigación que han llevado con posterioridad luego del acopio de los mismos y que han sido leídos por parte de la suscrita literalmente para efecto de que se comprenda si ante esta existencia de elementos de convicción cabría la posibilidad de poder sobreseer la causa a favor de una determinada persona.
En ese sentido, pues tenemos que la imputación específica dentro del marco de la existencia de esta presunta organización criminal denominada remanentes de embaucadores de alta gama, se atribuye al procesado Juan Carlos Sotomayor Vitela certificar firmas y copias de documentos de identidad fiel de la original que eran llevados a la notaría sin realizar ninguna verificación. Una vez aprobada la autenticidad de los documentos, serán presentados ante la Asociación Automotriz del Perú y la Superintendencia de Registros Públicos para generar nuevas placas de rodaje y tarjetas de propiedad. Ello en razón a que, como he señalado en el exordio de la presente resolución, nos encontramos ante la existencia de dos presuntas organizaciones criminales que dieron lugar a que la Fiscalía investigue de manera independiente en su momento la existencia de una presunta organización criminal que se denominó los embaucadores de alta gama, en donde tenía como líder de esta presunta organización, según la hipótesis fiscal, a Fritz Antonino Moreno Cosío, y una vez producida la detención del antes mencionado, es que se efectuaron actos de investigación, toda vez que se tomó conocimiento por acciones de inteligencia de que pese a la desarticulación inicial de esta presunta organización criminal, se habían reconfigurado roles y funciones para efecto de seguir operando con posterioridad a la detención de Fritz Antonino Moreno Cosío, generándose otra investigación y denominándose a esta segunda organización criminal los remanentes de los embaucadores de alta gama, denominación que evidentemente se consignó en razón de que la primigenia, esto es, los embaucadores de alta gama, había sido desarticulada como consecuencia de la detención de las personas investigadas y comprendidas en una primera carpeta fiscal. No obstante ello, y teniendo en consideración lo antes señalado, la Fiscalía, a criterio de este órgano jurisdiccional, cuenta con suficientes elementos de convicción para poder imputar la presunta comisión de hechos ilícitos respecto del procesado Juan Carlos Sotomayor Vitela. Pues recuérdese que en la trama que ha planteado el representante del Ministerio Público como hipótesis fiscal, se tiene que el citado procesado habría jugado un rol fundamental en el hecho de certificar firmas y documentos, teniendo en cuenta que estos vehículos de alta gama que eran objeto de delitos contra el patrimonio, esto es, delitos de robo con agravantes, necesitaban ser insertados en el mercado con nuevas placas de rodaje, con documentación que les permitiera a estos integrantes de esta organización criminal poder nuevamente insertarlos en el mercado legal a través de documentación idónea. Es decir, no estamos ante cualquier presunto integrante de una organización criminal, sino aquel que tendría la misión de blanquear precisamente presuntas conductas ilícitas para efecto de poder determinar que esos bienes que provenían de delitos contra el patrimonio iban a ser reinsertados nuevamente al mercado para su posterior venta. En consecuencia, teniendo en cuenta el lapso de tiempo que la Fiscalía ha venido investigando a esta organización, a la segunda organización remanentes de los embaucadores, desde el mes de abril hasta el mes de diciembre, se verifica que pese al exiguo tiempo que ha empleado para realizar actos de investigación en los que no ha ejercido, a criterio de este órgano jurisdiccional, una ardua investigación, pese a tener un plazo bastante razonable de acuerdo a lo que establece nuestra legislación, cuenta a la fecha con elementos de convicción suficientes que permitirían vincularlo con esta presunta organización criminal, y ello fluye precisamente de información que ha sido hallada en presencia de su abogado defensor para la realización de las diligencias de allanamiento sin deserraje que obran en la carpeta fiscal, y en las cuales se verifica abundante información que permite establecer una vinculación del procesado con los hechos presuntamente delictivos que viene
en este caso trayendo a consideración de este órgano jurisdiccional el representante del Ministerio Público, los cuales no solo se traducen en consignar dentro de la documentación que le habría sido hallada, así como dentro de equipos móviles que han sido incautados y que han sido objeto de visualización a los presuntos integrantes de esta organización criminal, a los que no solo ha denominado con su nombre, sino que en algunos casos ha consignado un vínculo amical con los mismos y respecto de los cuales la Fiscalía no ha generado a partir de esa información mayores actos de investigación que establezcan a criterio de este órgano jurisdiccional con mayor contundencia la imputación respecto del citado procesado. Por lo que mal haría este órgano jurisdiccional en estimar una causal como la que ha sido solicitada por parte del Ministerio Público, contemplada en el numeral 2 del artículo 344, literal D, cuando nos encontramos ante elementos de convicción que determinan que efectivamente esas presuntas operaciones que le habrían sido asignadas a este presunto integrante de esta organización criminal encuentran su correlato no solo en la existencia de números telefónicos con los demás integrantes de la organización criminal, respecto de los cuales la Fiscalía ha planteado un requerimiento acusatorio, por lo que si tenemos en consideración la congruencia que debe existir en un requerimiento presentado por el Ministerio Público, en consecuencia, este órgano jurisdiccional advierte que debe procederse de conformidad a lo establecido en el artículo 346, numeral 1 del Código Procesal Penal y disponer su elevación a la Fiscalía Superior a fin de que determine si se ratifica o se rectifica este requerimiento de sobreseimiento que ha sido planteado por el fiscal de inferior instancia. Más aún, sí debemos considerar que la Procuraduría Pública no se ha opuesto al requerimiento de sobreseimiento, pero sí se encuentra solicitando una reparación civil respecto de Juan Carlos Sotomayor Vitela por la suma de 100.000 soles, lo que en términos precisos involucra que para la Procuraduría Pública hay un resarcimiento que debe efectuarse, en este caso a su representada, el Estado, y por lo tanto es necesario que el fiscal superior compulse los elementos de convicción que han sido debidamente oralizados en la presente resolución y determine cómo, si en una intervención que se ha efectuado a esta persona y al allanamiento que se habría practicado, se han encontrado sellos, se han encontrado documentos, se han encontrado comunicaciones, se han encontrado equipos móviles donde obran nombres de los demás integrantes de una organización criminal, como es que la Fiscalía contradictoriamente presenta un sobreseimiento de la causa para aquel que en su momento consideró sería una de las personas claves para efectuar estos actos de blanqueo de actividades presuntamente ilícitas relacionadas a documentación de vehículos que habían sido objeto de delito contra el patrimonio en su modalidad de robo con agravantes, por lo que todos estos elementos de convicción deben ser analizados para efecto de que el fiscal superior determine si en el presente caso debe amparar el pedido que está efectuando su fiscal inferior o si por el contrario ordena a este se rectifique y proceda conforme a sus atribuciones. De otro lado, debemos señalar que la defensa técnica de Sotomayor Vitela ha efectuado un planteamiento distinto respecto de la imputación que ha efectuado en su momento el Ministerio Público respecto de su patrocinado, indicando que la causal que habría sido invocada por este no correspondería a la que realmente debería ser tomada en cuenta, y es que nos ha planteado la causal prevista en el artículo 344, numeral 2, literal B del Código Procesal Penal, relacionada a la atipicidad de la conducta, es decir, para la defensa técnica de Sotomayor Vitela no se configuraría
un supuesto de tipicidad en el presente caso porque su patrocinado vendría siendo investigado como un presunto integrante de una organización criminal en la que existirían delitos fines que tendrían extremos mínimos de la pena inferiores a los 5 años de pena privativa de la libertad y por lo tanto no calzaría invocar un sobreseimiento de la causa por insuficiencia de elementos de convicción, sino más bien por atipicidad de la conducta, ya que no encuadra dentro de lo que establece el legislador para ser objeto de investigación. Sobre el particular debemos precisar dos aspectos fundamentales. Para determinar la atipicidad de la conducta es necesario remitirnos a la formalización y continuación de la investigación preparatoria, esto es, a la disposición emitida con fecha 18 de abril del 2025. Y en ese sentido, para configurar un delito de organización criminal bajo los alcances del artículo 317 del Código Penal, es necesario que se determine la existencia de sujetos activo y pasivo. En el presente caso tenemos un sujeto activo que sería la persona de Juan Carlos Sotomayor Vitela, pues de acuerdo a la imputación, se señala que éste estaría a cargo de la certificación de firmas y copias de documentos de identidad fiel del original que eran llevados a su notaría sin realizar ninguna verificación. Ese es el factum que propone el Ministerio Público al momento de formalizar la investigación preparatoria. En consecuencia, el sujeto activo, de acuerdo a la tipificación, sería la persona de Juan Carlos Sotomayor Vitela. En el delito de organización criminal también necesitamos la existencia de un sujeto pasivo, que en este caso, tratándose de delitos contra la tranquilidad pública, donde se encuentra ubicado precisamente el delito de organización criminal, se establece que el que resulta agraviado con el delito es el Estado. Por lo tanto, también existiría la configuración de la conducta respecto del sujeto pasivo, que en este caso sería el Estado como agraviado de este hecho ilícito que le está atribuyendo el representante del Ministerio Público. Además, se requiere de una conducta típica, es decir, se requiere que la persona integre, organice o constituya una presunta organización criminal. Para los efectos del presente caso, estamos indicando que la Fiscalía le atribuye una presunta integración a esta organización criminal. Es decir, él jugaría un rol importante en esta organización criminal, pues vendría realizando las labores de certificación de firmas y copias de documentos fiel al original que eran llevados a su notaría sin llevar ningún tipo de control respectivo, pese a que nosotros sabemos que de acuerdo al adelanto tecnológico, las notarías realizan los controles respectivos, tienen un sistema APIS interconectado con la RENIEC que permite determinar precisamente que la persona que se encuentra frente al certificador de firmas es la persona que va a certificar las mismas. Sin embargo, al parecer, de acuerdo a la hipótesis fiscal, estos controles no se habrían dado para efecto de certificar firmas y además certificar documentos que tendrían como propósito evitar que se ponga en evidencia precisamente que las personas que vendrían efectuando la denominación, a ver por favor si apagan sus micros, que las personas que vendrían efectuando este tipo de operaciones nos permitan identificar quién habría sido el anterior titular del mismo y efectuar el cambio con documentos que establezcan la posibilidad de poder realizar transferencias posteriores sin tener ningún tipo de problemas. Es decir, las organizaciones criminales utilizan este tipo de actividades con el propósito de evitar que sean descubiertos que estos bienes provienen de actividades ilícitas y por lo tanto les generan una nueva placa de rodaje y documentación con esa nueva placa de rodaje que les permita insertarlos en el mercado legal y por lo tanto cambiar esa apariencia de ilicitud y transformarlos en
unos bienes lícitos. Esa es la hipótesis que ha planteado el representante del Ministerio Público. En consecuencia, tenemos que la conducta está subsumida dentro de un verbo rector, que en este caso es ser un presunto integrante de una organización criminal. Para hacerlo, se requiere de tipicidad subjetiva, es decir, de dolo. No se puede admitir culpa en los delitos de organización criminal, pues el sujeto agente, entiéndase que para este caso Sotomayor Vitela tenía que tener conocimiento y voluntad de la realización de la conducta presuntamente ilícita que vendría realizando. Es decir, para certificar firmas o copias de documentos, él tenía que saber que la certificación de esas firmas respondía precisamente a actividades que provenían de conductas ilícitas, pues los bienes no aparecerían registrados con los nombres de sus verdaderos titulares, sino tenía que cambiarse toda vez que habrían sido objeto de desapoderamiento de sus auténticos titulares para luego transformar no solo la documentación, sino el propio bien con placas de rodaje que les permitieran su posterior comercialización. Por lo que, en ese sentido, también establecemos de la hipótesis que plantea el representante del Ministerio Público que la tipicidad subjetiva se encuentra traducida precisamente en las propias conductas que la Fiscalía le está imputando. Teniendo en consideración ello, vamos a tener que analizar, de acuerdo a las modificatorias introducidas por el legislador, si lo que señala la defensa técnica corresponde o no a la realidad. Es decir, somos testigos de excepción que el legislador ha introducido modificatorias que vienen beneficiando a las organizaciones criminales, pues sus defensas técnicas se amparan en las penas mínimas que no sobrepasan el umbral de los 5 años para solicitar la tipicidad de la conducta. Sin embargo, ello no puede ser admitido por parte del ordenamiento jurídico, en tanto que no solamente nos encontramos sometidos a las normas de carácter interno, sino que debemos considerar también las normas que rigen el sistema supranacional. Y si tenemos en consideración que para el sistema supranacional, cuando investigamos a organizaciones criminales, no se establecen umbrales de la magnitud que han sido introducidas por el legislador, es decir, un umbral superior a los 5 años, evidentemente el juez tiene que extrapolar precisamente esos argumentos que existen en la jurisdicción supranacional con el propósito de lograr la persecución de los delitos por parte del Ministerio Público, en tanto que lo que se pretende es el esclarecimiento de los hechos. Es decir, debemos saber si en efecto estas conductas se realizaron por parte de Sotomayor Vitela o si conforme señala su defensa técnica, es ajeno a este tipo de conductas delictivas, fue sorprendido por parte de un personal de su notaría y en consecuencia se habrían realizado conductas a espaldas del mismo. Hecho que es necesario que se investigue y se dilucide conforme corresponda y no en una investigación que, pese a haber acopiado elementos de convicción que tendrían contenido incriminatorio, no ha llegado a su fin, sabe Dios por qué razones, pero que en ese escaso tiempo en que se ha efectuado la investigación se ha podido advertir elementos de convicción a través de los cuales, a criterio de este órgano jurisdiccional, existe causa probable para poder determinar que no podría corresponder un sobreseimiento de la causa. Por lo que, teniendo en consideración ello y estando a que no se puede admitir como argumento el hecho de que solo en nuestra legislación se admiten delitos fin que superen los 5 años, desconociendo ya las convenciones que en materia de criminalidad organizada existen y respecto de las cuales el Perú está adscrito, ha ratificado su sometimiento a la jurisdicción supranacional, este órgano jurisdiccional debe desestimar el extremo de la causal invocada por la defensa técnica de Sotomayor Vitela, en tanto que a nuestro criterio la conducta sí resulta típica
y por lo tanto debe procederse a elevar las actuaciones con el propósito de que sea la Fiscalía Superior que está en la obligación de determinar la persecución del delito por mandato constitucional, pues solo al Ministerio Público se le ha otorgado esa potestad exclusiva y excluyente de perseguir los delitos y tendría que, en uso de esas atribuciones, cumplir a cabalidad su función, la cual no depende del Poder Judicial, sino más bien de una propia actividad investigatoria basada en una estrategia de investigación que determine si lo que inicialmente lo llevó a formalizar una investigación preparatoria se ha desvanecido luego de haber realizado una completa investigación en torno a estos elementos de convicción que obran en la carpeta y que no han sido objeto de un tratamiento específico, es decir, no nos han acompañado el levantamiento de escuchas telefónicas, no existe la solicitud o las actas de transcripción respecto de comunicaciones que se hayan sostenido entre los interlocutores denominados amigo o rute. Tampoco se ha efectuado ningún tipo de pericias grafotécnicas a las agendas encontradas, a las documentaciones que han sido aludidas precedentemente. En consecuencia, será el fiscal superior el que determine si este caso debe ser archivado por parte del órgano jurisdiccional, en tanto que el legislador ha establecido que una vez elevadas las actuaciones a la Fiscalía Superior, con su pronunciamiento el juez, si es que el fiscal ratifica un sobreseimiento, el juez no tiene mayor opción que proceder a emitir el auto de sobreseimiento respectivo, en tanto que la Procuraduría Pública no ha formulado oposición conforme ha quedado registrado en el sistema de audio, limitando la posibilidad a la suscrita de ordenar actos de investigación que debieron ejecutarse para lograr con mayor contundencia la imputación respecto de Juan Carlos Sotomayor Vitela. En consecuencia, se desestima el pedido de sobreseimiento de la causa respecto del citado procesado. Asimismo, tenemos que la Fiscalía ha propuesto el sobreseimiento de la causa a favor de Camila Belén Chávez, a quien, conforme a la imputación específica que obra en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria de fecha 18 de abril del 2025, se le atribuye ser integrante de una organización criminal denominada Remanentes de Embaucadores de Alta Gama, quien de manera concertada y planificada con los demás integrantes identificados como Fritz Antonino Moreno Cosío, alias Gringo Fritz, Flaco Colorado, Víctor Martín Chuquilluri Castro y otros, se dedicarían de forma estable y por tiempo definido desde el mes de diciembre del 2017 hasta el mes de abril del 2025, no descartándose que continúen hasta la actualidad a enriquecerse ilícitamente tras adquirir vehículos de alta gama que han sido obtenidos producto del robo con agravantes o como consecuencia de un proceso judicial por impago del mismo, es decir, derivados de una prenda, para posteriormente ser escondidos en cocheras que existen en la capital a la espera de que se tramite la placa de rodaje, las mismas que son tramitadas con documentación o denuncias falsas para posteriormente ofrecerlos a un precio menor y con la finalidad de obtener un beneficio económico a favor de los integrantes de esta organización criminal, siendo la conducta específica atribuida a la misma acopiar el dinero ilícito obtenido por parte del sujeto clave o dirigente de esta organización criminal denominado Fritz Antonino Moreno Cosío, alias Gringo Fritz, Flaco Colorado, producto de la venta de vehículos con documentación fraudulenta. Para ello se refiere a una cuenta en spam. Teniendo en cuenta esta imputación específica, la Fiscalía, cuando formaliza la investigación respecto de la citada procesada, Camila Belén Chávez, acopia actos de investigación en igual sentido que lo hizo con Sotomayor Vitela, siendo esta el acta de búsqueda y verificación de información de fuente abierta relacionado a un reportaje periodístico que estuvo asociado a Fritz Antonino Moreno Cosío, en donde se acompaña un disco DVD de fecha 23 de septiembre del 2024.
Además, el acta de detalle de videovigilancia y verificación domiciliaria de Ana Karin Suárez Padilla y Camila Belén Chávez del 31 de octubre del 2024, donde ubican a estas dos personas en un inmueble que se sitúa en Avenida Bertolotto 111, departamento 810 del distrito de San Miguel, y en la que aparece pues que estas personas venían desplazándose con sentido sur hasta el Jirón Yungay, donde abordaron un vehículo Kia modelo Sportage de placa de rodaje CBJ 558 y se desplazaron con rumbo desconocido. Estos elementos de convicción que han sido acopiados por parte de la Fiscalía en este exiguo tiempo entre abril a diciembre del 2025 que ha durado esta investigación, han llevado a que la Fiscalía establece en el literal D de su requerimiento, página 16 del presente expediente judicial, que no habría forma de poder incorporar nuevos datos a la investigación y los elementos de convicción no permiten establecer una vinculación de Camila Belén Chávez con la presunta conducta de lavado de activos. En función a ello, este órgano jurisdiccional verifica que tanto el acta de búsqueda y verificación de información como el detalle de videovigilancia hace mención precisamente a dos personas que, de acuerdo a la hipótesis fiscal, estarían vinculadas a una presunta organización criminal que serían los remanentes de los embaucadores de alta gama, las cuales a su vez estaban asociadas a Fritz Antonino Moreno Cosío. Y para esta hipótesis fiscal, que se consideró en la formalización y continuación de la investigación preparatoria, pues la persona de Camila Belén Chávez había jugado un rol importante al interior de la misma, pues se habría dedicado a efectuar de manera estable el acopio de dinero ilícito obtenido por parte del sujeto clave o dirigente de esta organización, que sería Fritz Antonino Moreno Cosío. La pregunta que se formula este órgano jurisdiccional es la siguiente: ¿cómo el Ministerio Público, ante esa imputación que elaboró en su momento, no realizó actos mínimos de investigación, tales como el levantamiento del secreto bancario para determinar si efectivamente esta persona vendría copiando sumas de dinero en sus cuentas bancarias, o información relacionada a la SUNAR para ver si esta persona había obtenido bienes durante el periodo que se señala habría trabajado o laborado de manera presuntamente ilícita para esta organización criminal? En consecuencia, resulta sorprendente que la Fiscalía, pese a tamaña imputación que realizó en la formalización y continuación de la investigación preparatoria, no haya efectuado actos de investigación abundantes que estén orientados a la acreditación del lavado de activos, que es lo que atribuye a la persona de Camila Belén Chávez. Hecho este que constituye para este órgano jurisdiccional una situación gravosa, teniendo en consideración que la Fiscalía, conforme al Código Procesal Penal, ejerce una labor estratega en la investigación. Es el que está en la obligación de perseguir el delito. Por lo tanto, si está en esa obligación, debe realizar actos mínimos de investigación tendientes a la acreditación de la imputación que está efectuando contra una persona. Y como todos sabemos, de acuerdo a los conocimientos básicos que deben existir respecto del delito de lavado de activos, al tratarse de un delito autónomo, es evidente que estos actos de investigación deben estar orientados a determinar cualquiera de las 4 modalidades delictivas que están recogidas en el Decreto Legislativo 1106, es decir, si el sujeto agente realizó actos de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia de bienes, lo cual en el presente caso no advertimos más que estos 2 elementos de convicción que denotan una desidia de parte del representante del Ministerio Público y que corresponde a su fiscal superior determinar si es que esta investigación debe ser archivada conforme a los términos del fiscal de primera instancia, o si por el contrario se dispone una investigación completando actos de investigación que lleven al cumplimiento de la función de la Fiscalía,
que sería la de persecución del delito, pues no puede trasladarse al Poder Judicial la falta de diligencia que en este caso habría presentado el representante del Ministerio Público a cargo de esta investigación en su momento y que evidentemente no es la misma persona la que viene participando de las actuaciones en esta etapa intermedia, como hubiera sido lo esperado. En ese sentido, teniendo en cuenta que tenemos una imputación que se encuentra sustentada en un elemento de convicción que señala que sería la copiadora del dinero de esta organización y tenemos un acta de búsqueda a través de la cual se establece su vinculación con ese rol, sumado a que tenemos una videovigilancia donde se establece precisamente acciones de seguimiento que se habrían efectuado a estos objetivos de esta presunta organización criminal, evidentemente no se puede amparar la causal invocada por el Ministerio Público, en tanto que para este órgano jurisdiccional, con estos elementos de convicción, aun cuando no estén completos, no descartan su contenido incriminatorio, por lo que también debe procederse de acuerdo a lo establecido en el artículo 346, numeral 1, literal numeral 1 del Código Procesal Penal, disponiéndose la elevación a la Fiscalía Superior a efecto de que proceda conforme a sus atribuciones. Esto es ratificando o rectificando el requerimiento efectuado por el fiscal de primera instancia. Finalmente, respecto de Ana Karin Suárez Padilla, la Fiscalía le ha atribuido como imputación específica haber cometido el presunto delito de lavado de activos en su modalidad agravada, en la modalidad de actos de conversión y transferencia, al haber abierto cuentas de ahorro con la finalidad de recabar el dinero en apariencia legítima, a sabiendas que el origen de dicho dinero es proveniente de la comisión de ilícitos penales cometidos por integrantes de esta presunta organización criminal, quien de manera concertada, planificada con el dirigente de esta organización, Fritz Antonino Moreno Cosío, se dedican de forma estable y por tiempo definido desde el mes de diciembre del 2018 hasta julio del año 2021, no descartándose que continúe hasta la actualidad, a enriquecerse ilícitamente tras adquirir vehículos de alta gama que han sido obtenidos producto del robo con agravantes o al encontrarse en algún proceso judicial impago por estar prendados, para posteriormente ser escondidos en cocheras que existen en la capital a la espera de que se tramite la placa de rodaje, tarjetas de propiedad, las mismas que eran tramitadas con documentación fraudulenta, cartas poder, denuncias falsas, para posteriormente ofrecerlos a un precio menor y con la finalidad de obtener un beneficio económico a favor de los integrantes de esta organización criminal, por lo que se considera que la persona de Ana Karin Suárez Padilla acopiaba dinero ilícito obtenido por parte del líder de esta presunta organización criminal, Fritz Antonino Moreno Cosío, producto de la venta de vehículos de alta gama con documentación fraudulenta. En función a ello, la Fiscalía, en su momento, para sustentar la formalización de la investigación en la carpeta primigenia, pues recuérdese que estamos ante la existencia de 2 carpetas fiscales que han sido acumuladas por parte del Ministerio Público y que han llevado a que se concluya la investigación respecto de esta investigación acumulada y que en función a esa acumulación se tiene que Ana Karin Suárez Padilla formaría parte de la organización criminal Embaucadores de Alta Gama, es decir, la organización primigenia que luego de la detención de su líder y su posterior reclusión dio lugar a los remanentes de los embaucadores de alta gama. En ese sentido, la Fiscalía, para poder imputarle estos hechos a la persona de Ana Karin Suárez Padilla, contó con una declaración de un aspirante a colaborador eficaz, 2FE 4250-12023, de fecha 1 de marzo del 2023, donde este manifestó que tiene cuentas a su nombre o a donde iba a parar el dinero que obtenía de los ilícitos que realizaba. Que él no tiene cuentas a su nombre porque está investigado por lavado de activos, pero sé que ese dinero iba a cuenta del BCP de su ex suegra, Nancy Dávila.
se hizo depósitos entre el 2018 al 2021. Sé que también hicieron depósitos a la cuenta BCP a nombre de su ex esposa, Diana Carolina Palomino Dávila, en el año 2017 al 2018. Sé que también investigaron a ella por lavado de activos. Sé que también hicieron depósitos a su actual pareja, Ana Karin Suárez Padilla, en la cuenta del Continental en el año 2021. Este aspirante a colaborador eficaz señaló que la persona de Fritz Antonino Moreno Cosío no ponía el dinero producto de estas presuntas actividades ilícitas a su nombre, sino de otras personas como su ex suegra, Nancy Dávila, como su ex esposa, Diana Carolina Palomino Dávila, respecto de la cual la Fiscalía está formalizando una acusación en esta etapa intermedia, y también habría efectuado depósitos en la cuenta de Ana Karin Suárez Padilla, que sería pues la actual pareja de Fritz Antonino Moreno Cosío, y que estos depósitos se habrían efectuado en el año 2021. Como consecuencia de lo señalado por este aspirante a colaborador eficaz, pues recuérdese que de acuerdo a nuestra legislación y la jurisprudencia imperante, no solo se tiene que dar crédito a lo que señale un aspirante a colaborador eficaz, porque su propia condición de estar vinculado también a la existencia de actividades comisivas ilícitas deslegitima su propio dicho, el cual tiene que ser corroborado con actos de convicción periféricos. La Fiscalía recabó un levantamiento de secreto bancario, hecho que no hizo respecto del anterior procesado. Y en ese sentido se ha identificado 9 cuentas de ahorros asociadas a Ana Karin Suárez Padilla en el Banco Continental, que es el banco al que hizo alusión este aspirante a colaborador eficaz, 2FE 42 50 12 023, con fecha 1 de marzo del 2023, y en las cuales se ha precisado los números de cuentas corrientes, el estado de las mismas, que fueron no solo en moneda nacional, sino también extranjera, así como cuentas que se habrían abierto en el BCP, habiéndose alcanzado los números de la cuenta por parte de las entidades bancarias. En consecuencia, la Fiscalía acopió estos elementos de convicción a partir de la información proporcionada por este aspirante de colaborador eficaz. Luego, recabó un informe técnico contable 13-2024 del 18 de octubre del 2024, realizado en torno a la persona de Ana Karin Suárez Padilla, quien sería la pareja sentimental de Fritz Antonino Moreno Cosío, la misma que ha tenido abonos bancarios por la suma de 362.898.05 soles, señalando la Fiscalía en su requerimiento que se desconoce su origen o procedencia, siendo que el dinero obtenido sería producto de la venta de vehículos, los cuales eran obtenidos de manera ilícita. No obstante esa información, la Fiscalía pretende que el juzgado sobresea la causa respecto de Ana Karin Suárez Padilla, señalando que no existe forma de poder vincularla con la realización de los hechos que son materia de imputación, indicando que se han remitido copias respecto de estas actuaciones para efecto de poder determinar un presunto enriquecimiento ilícito por parte de la citada procesada, y teniendo en consideración este órgano jurisdiccional que los ilícitos son independientes y el hecho que se deriven copias para que se investigue por otro hecho penal a una persona no impide la persecución respecto de la imputación primigenia, esto es el delito de lavado de activos. Este órgano jurisdiccional considera que los elementos de convicción acopiados no son insuficientes en el presente caso. Existe causa probable de que esta persona estaría vinculada precisamente a presuntas actividades delictivas. No se ha considerado por parte del Ministerio Público la edad de la procesada y los montos que aparecerían registrados como ingresos en sus cuentas bancarias. Y aun cuando se haya alegado por parte de la defensa que esto obedecería a ingresos provenientes de actividades laborales,
de la citada procesada, de los elementos de convicción que ha copiado la Fiscalía, no se ha efectuado una corroboración de que ello provenga de actividades lícitas de la misma, pues conforme al propio informe técnico que aparece precisado, pues el encargado de su elaboración ha consignado literalmente que se desconoce el origen o procedencia de esos fondos. Por lo tanto, a criterio de este juzgado no puede archivarse una investigación cuando hay contenido altamente incriminatorio, no se han agotado los actos de investigación, se verifica una falta de diligencia debida de parte del Ministerio Público, quien pese a haber contado con un plazo amplio de investigación, porque esta procesada estaría comprendida en la primera investigación, es decir, en los embaucadores de alta gama, evidentemente no podríamos archivar el proceso cuando existe elementos de convicción, a diferencia de lo que se ha invocado como causal en el presente caso. Y no basta alegar de que el dinero que una persona posee es lícito, sino que debe generarse actos de investigación por parte de la Fiscalía, conforme lo establece el artículo 321, inciso 1, que está en la obligación de recabar actos de investigación de cargo y de descargo para efecto de poder determinar si estas sumas de dinero, teniendo en cuenta la edad de la procesada y teniendo en cuenta su vinculación amorosa actual con quien sería el presunto líder de esta organización criminal, respecto del cual la Fiscalía está formalizando una acusación contra el mismo, pues por el principio de congruencia advierte este órgano jurisdiccional que no podría ampararse el sobreseimiento de la causa y por lo tanto también corresponde respecto a este extremo elevar las actuaciones a la Fiscalía Superior para que proceda conforme a los alcances del artículo 346, numeral 1 del Código Procesal Penal, en tanto que me encuentro imposibilitada legalmente de efectuar o disponer una investigación suplementaria, tal como lo establece el artículo 346, inciso 5 del Código Procesal Penal, toda vez que no ha existido oposición de parte de la Procuraduría Pública que habría habilitado la realización de tales actos de investigación por parte del órgano jurisdiccional a mi cargo, quien habría efectuado pues el acopio de los mismos para efecto de que la Fiscalía pueda materializarlos una vez emitida la orden de efectuar una investigación de carácter suplementario. Razones por las cuales el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve elevar las actuaciones a la Fiscalía Superior respecto del requerimiento de sobreseimiento propuesto por el Ministerio Público a favor de Juan Carlos Sotomayor Vitela, Camila Belén Chávez y Ana Karin Suárez Padilla, a efecto de que proceda conforme los alcances del artículo 346, numeral 1 del Código Procesal Penal. Siendo así, teniendo en cuenta que esta resolución no es impugnable, se le pregunta al especialista de audio disponibilidad de la agenda para efecto de poder abrir el debate en torno al requerimiento acusatorio en el que la defensa de Chucky Yuri Castro había efectuado un planteamiento respecto de una nulidad que habría sido invocada en su momento. Especialista, me indica por favor la disponibilidad de la agenda para el mes de marzo. Señora magistrada, a ver un momento. La primera semana de Puede ser. marzo. Puede ser el 3 de marzo, martes 3, a las 3 de la tarde. Ya. El 4 tenemos en la mañana. El 4 todo el día tiene disponibilidad. Perfecto, el 4 de marzo, entonces quedan válidamente notificados los sujetos procesales para el día 4 de marzo del 2026 a las 9 de la mañana, a fin de
poder continuar con el extremo acusatorio, en tanto que este órgano jurisdiccional sale de vacaciones del mes de febrero. Damos por cerrada la grabación de audio. Sí, el abogado Blas. Buenos días, doctora. Doctora, muy buen día. Quería también tener conocimiento cuánto durará la audiencia de esa fecha, debido a que 11:30 también estoy convocado en otra audiencia. Ya, lo que pasa es que, como indiqué, la defensa técnica de Chuquilluri ha planteado una nulidad. Primero vamos a escuchar la nulidad. Yo supongo que no tendrá una duración mayor de 1 hora esa audiencia, porque tengo que resolver la nulidad en función a los argumentos que plantee la defensa de Chuquilluri. Así que ese es el tiempo estimado, y si usted me dice que tiene su audiencia 11:30, pues no va a haber ningún problema ni cruce de audiencias. ¿Bien? Ok, señorita magistrada, muy agradecido. Bien, el abogado... Doctora, disculpe, el link es hasta el final, ¿no? Es el mismo desde el comienzo hasta el final. Ya, doctora, muy amable, gracias. Bien, el abogado Lavado. Señoría, disculpe, 4 de marzo a las 9 de la mañana, ¿no? Correcto, así Gracias. es. ¿Alguien más desea intervenir? Bien, damos por cerrada la grabación de audio a las 10 de la mañana con 20 minutos. Buenos días. Buenos días.